incisos A y B del referido artículo, no es posible aplicar cautelar alguna. Por estas consideraciones y de conformidad a lo previsto en los artículos 139, 140 y 149 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de 2 de marzo de 2021 dictada por el Juzgado de Garantía de Arauco en causa RIT y RUC que se individualizan, que no hizo lugar a decretar la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado Jorge Eduardo Escobar, acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Cortés, quien fue de la opinión de revocar la resolución en alzada e imponer al imputado la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, teniendo en cuenta para ello los siguientes antecedentes. 1. Que en concepto de quien disiente, en esta etapa procesal se encuentran acreditados los presupuestos materiales que permiten aplicar la medida cautelar de prisión preventiva. En efecto, el informe pericial consistente en la denominada autopsia bucal constituye un antecedente suficiente que justifica la existencia del delito que se investiga, toda vez que concluye que la muerte de la víctima obedeció a la intervención de terceras personas y que debe descartarse, en todo caso, que se trate de una muerte natural o accidental. 2. Que en a esta conclusión se arriba si se considera la posición en que fue hallado el cuerpo de la víctima y la disposición de las prendas que vestía el día de su desaparición, así como el contenido del citado informe pericial que da cuenta de la existencia de lesiones faciales, labiales e intrabucales del niño, así como subluxaciones en sus piezas dentales, lo que resulta Ya ha tomado la decisión la Corte de Apelaciones en un fallo que no es unánime porque hay un voto disidente. 2-1 ha decidido entonces no conceder la prisión preventiva que pedía la Fiscalía en contra del tío abuelo de Tomás Bravo. La Corte de Apelaciones entonces ratifica la decisión de la jueza de garantía y no concede la prisión preventiva. Escuchemos. En el interior de la boca de la víctima y la radiografía practicada al cadáver. Así las cosas, en concepto de quien sostiene la opinión discordante, es posible establecer que los antecedentes hasta ahora reunidos, que la víctima falleció por asfixia a consecuencias de la introducción de un elemento contundente en la boca, lo que es compatible con una conducta típica aún de mayor gravedad que el homicidio. 3. Lo relevante entonces que estamos escuchando para ustedes y para no vulnerar además en ningún caso la integridad del menor es que 2-1 ha decidido la Corte de Apelaciones confirmar la decisión del Tribunal de Garantía de Arauco y entonces no da lugar a la prisión preventiva. Se ratifica lo que se había dicho por el tribunal, por la jueza de Garantía de Arauco y no hay prisión preventiva. Hay un voto disidente, es cierto, pero es normal también que los haya. 2-1. Lo que está relatando ahora el magistrado que preside la Corte de Apelaciones es cuáles son los argumentos del abogado integrante. Fue el abogado integrante de la Corte de Apelaciones el que tuvo el voto disidente, pero hay mayoría a favor de confirmar la decisión del Tribunal de Garantía de Arauco. Así es que finalmente ha decidido que no hay prisión preventiva para el tío abuelo. Entre otras cosas, lo que se ha dicho, que faltaban pruebas periciales cuyo resultado no estaba al momento de esta audiencia de apelación y tampoco habían estado cuando falló el Tribunal de Garantía de Arauco, que hay una fecha inexacta de fallecimiento todavía, que se comparte entonces que no hay antecedentes. Comparte Patricio Angulo, vamos a ir contigo de inmediato. Ha dicho entonces la Corte de Apelaciones, no por fallo unánime, pero sí por mayoría, que comparten que no hay antecedentes, comparten con la jueza de garantía que no hay antecedentes suficientes a esta altura entonces, para poder decir que hay una vinculación del tío abuelo con el crimen de Tomás o también no da por acreditado a esta altura el hecho de un homicidio. Sí, exactamente, Mónica. Se ratifica entonces la determinación que había adoptado el Juzgado de Garantía de Arauco. Por lo tanto, a partir de este momento ya se debe realizar toda la tramitación correspondiente para otorgar la libertad a Jorge Eduardo Escobar, quien se encuentra recluido hasta este instante en una cárcel en Concepción. Por lo tanto, también se deben solicitar eventualmente algún tipo de medida, toda vez que ayer lo conversábamos con el propio
propio hijo del imputado en esta causa, Jorge Escobar Hermosilla, quien también planteaba la posibilidad: ¿qué pasa ahora si mi padre queda libre luego de este juicio público que se ha o que ha tenido de parte de alguna de la comunidad? No en su totalidad, pero ha habido quienes de todas maneras lo han enjuiciado sin siquiera ser declarado culpable o inocente todavía dentro de esta etapa judicial. Es por eso que él ayer, mientras nosotros conversábamos, nos planteaba la posibilidad de que iban a solicitar eventualmente algún tipo de resguardo, que se iba a evaluar dónde iba a llegar finalmente su padre si es que se ponía en el escenario que quedase él en libertad, lo que ahora ya ha sido confirmado por la Corte de Apelaciones de Concepción en esta audiencia que se ha desarrollado durante el transcurso de esta mañana, y en donde se ratifica entonces lo que había dado a conocer la jueza del Juzgado de Garantía de Arauco. Es una decisión, un fallo dividido de 2-1, y en donde se da cuenta entonces de las pruebas que han sido presentadas por la Fiscalía, que no serían suficientes y que no ameritan en esta etapa procesal, Mónica, la prisión preventiva para el imputado. Es un nuevo revés que sufre el Ministerio Público, y luego además de haberse anunciado que es la propia fiscal jefe de la región del Biobío quien ha asumido esta investigación, y donde además durante esta jornada se ha presentado este nuevo antecedente a juicio del Ministerio Público. La persecutora señalaba que se trataba de una prueba contundente. Sin embargo, nosotros también, Mónica, durante el transcurso de la mañana, durante el despacho, iniciando nuestro informativo, les señalamos que era una evidencia científica, pero que de todas formas no vincula a, en este caso, el imputado Jorge Eduardo Escobar. Es un peritaje que debe ser sometido a un análisis genético, donde debe compararse. Lo que ha planteado el Ministerio Público durante esta audiencia es que esta prueba científica, este elemento contundente que señalaba la fiscal, al veros ya reafirmaba la posibilidad de la participación de terceras personas. De momento se ha confirmado entonces la resolución del Juzgado de Garantía de Arauco, y por lo tanto se ordena que quede en libertad Jorge Eduardo Escobar, quien de todas maneras sigue siendo investigado en esta causa. Sí, y lo relevante es que confirma además en todo lo que había fallado la jueza en la primera instancia en el Juzgado de Garantía respecto a cada uno de los puntos. Y es importante también dar cuenta, Patricio, cuáles son algunos de los argumentos. Dio como 8 argumentos, pero decía que falta el resultado de pruebas. O sea, siempre esto es condicional, en el sentido de que puede ser dinámica la investigación y pueden ir cambiando con nuevos antecedentes. Pero decía, a esta altura del proceso faltan pruebas y su resultado no está en el momento que estamos resolviendo. Una fecha inexacta de fallecimiento, que es algo que nombró, hay una discordancia entre cuándo se imputa por parte del fiscal la muerte a Jorge Escobar de Tomás y cuándo dice la autopsia en el informe preliminar que habría ocurrido. Dice que no hay todavía a esta altura, siempre hacen esa salvedad, antecedentes suficientes para vincularlo. Y además dice que ni en el informe de la Brigada de Homicidio, ni con la georreferenciación del celular, ni el relato de testigos, no es posible todavía a esta altura del proceso situar en el lugar de donde se cree que podría haber ocurrido la muerte de Tomás al tío abuelo. Entonces que falta mucho y que no hay nada, dice además el magistrado, que haga razonable darle más credibilidad al informe de la BOCAR, en el cual se apoyaba el fiscal, por sobre los otros antecedentes de esta carpeta investigativa, ¿no? Bueno, en ese sentido, Mónica, es lo que habían señalado además los familiares. Les vamos a mostrar imagen dale nomás, en vivo estamos en vivo, hora. pasa. Estamos afuera de la casa de Tomás. A esta hora viene un gran número de detectives. Van avanzando en este momento por la ruta que une Leu con Arauco. Durante esta mañana muchos detectives llegaron al que es conocido sitio donde fue encontrado el pequeño Tomás, para ponerlo en contexto. Sin embargo, ellos no ingresaron, solamente estuvieron estacionados en el acceso. Lo que tenemos, la información que manejamos, es que la Policía de Investigaciones no tiene autorizado llegar al que es conocido como el sitio del suceso. Ese lugar solamente es trabajado por carabineros a través de laboratorios de criminalística.
es un equipo especializado de la policía uniformada. Y posteriormente los detectives, que habían llegado en gran número, con una caravana muy similar a la que estamos viendo en este momento,